Muy buenos días, queridos estudiantes del Colegio de la Bici. Sean bienvenidos a esta su cátedra STEAM Masache Tools. En el día de hoy vamos a trabajar lo que son infografías para nuestro proyecto integrador de ciclo STEAM Masache. Entonces vamos a descubrir en el día de hoy cómo crear una infografía con Canva. Entonces lo primero que vamos a realizar es ingresar, ¿cierto?, a nuestra página de Canva, creador de infografías. Para mayor facilidad, usted lo puede buscar en Google así, creador infografías gratis para Canva. Le podemos dar acá en diseña tu propia infografía, le damos iniciar sesión y podemos hacerlo con nuestra sesión o nuestra cuenta de Google del Colegio de la Bici. Bien, antes de comenzar a hacer una infografía, observemos cuáles serían esas características importantes de las infografías. Para ello encontré un artículo muy interesante que nos habla de esas características. Entonces vamos a mirarlas, vamos a discutirlas un poco, ¿cierto? Entonces, pues nos dice que una infografía, ¿cierto?, es una manera pues muy fácil de presentar una información, de los cuales nos sirven, ¿cierto?, para presentar de manera pues muy gráfica y muy llamativa pues lo que queremos expresar a los demás, ¿cierto? Entonces para eso pues se hacen o se ilustran estas infografías. Entonces tenemos este artículo muy interesante. El primer consejo que nos dan es que nuestra infografía tenga una armonía y una coherencia en el diseño. Por eso es importante hacer como un boceto primero de lo que queremos realizar, de la información que queremos presentar, ¿cierto? Entonces visualmente se debe ver muy armónico, muy bonito, ¿cierto? Y pues que sea muy estético. Entonces eso lo debemos tener muy en cuenta para que digamos que sea muy bien recibida nuestra infografía. Entonces nos dicen que pues para ello debemos tomar en cuenta o tener en cuenta los colores, el tipo de letra, los símbolos, ¿cierto?, el tipo de audiencia a quien va nuestra infografía. Y acá nos muestran pues unos ejemplos, ¿cierto?, de pues esa armonía de esas infografías, de que tienen un orden, ¿cierto?, de que tienen digamos que una serie de colores, una serie de características, ¿cierto? No es mostrar, es colocar imágenes ahí porque sí, sino estas llevan cierto, digamos, el por qué están ahí, ¿sí? Cierto orden lógico, podríamos llamarlo de esa manera. La segunda característica son elementos visuales relevantes. Entonces, esos elementos, esos dibujos que usted escoja, pues no se, como dice ahí, no deben ser incluidos porque sean bonitos, sino porque deben aportar el contexto de la infografía, ¿sí?, y la información que se desea comunicar. Y también pues debemos tener elementos que sean familiares para todos, que sean reconocibles para esa audiencia. Entonces, si vamos a hacer una infografía pues para unos niños pequeños, entonces pues debemos utilizar cosas que ellos puedan identificar. No podemos hacer una infografía con elementos, digamos, de rock metal para unos niños que no conocen el rock metal, ¿sí? Entonces hay que escoger también esos elementos que queremos que se hallen en la infografía. Por ejemplo, en esta infografía es bien pensada porque acá se quiere dar un concepto, ¿sí? Se quiere enfocar una idea. Entonces para ello lo que hacen es utilizar como la cabeza de un ser humano donde salen las ideas a partir de un de un rompecabezas, ¿cierto? Y como que de ese rompecabezas salen esas ideas de ese pensamiento de esa cabeza humana. Entonces es muy bien pensada la imagen para concretar un proyecto, para una idea que nosotros queramos presentar. La estructura visual pues es una característica muy importante, ¿cierto? Y eso pues digamos que hace parte de ese orden lógico del que les hablaba. Entonces la infografía debe ser leída,
¿cierto? Ahí dice que sea que escaneable, pero pues es más que sea leída con claridad, simplicidad y fácil de comprender. ¿Sí? No vamos a colocar algo que no ni siquiera nosotros vayamos a entender, sino que todo el mundo quien vea la infografía sea capaz de entender la información que hay. Entonces muchos digamos que utilizan bloques, líneas, fondos, variaciones, tamaños, letras, iconos, colores, ¿cierto? Para esa facilidad, como vemos en estos ejemplos, y también en algunas hacen infografías de orden cronológico, por ejemplo. Entonces, eso también nos es de fácil entender porque vamos conociendo que van en cierto orden cada una de las informaciones. ¿Sí? Acá, por ejemplo, pues tenemos, este me parece muy chévere cuando tenemos versus, entonces estamos haciendo como una comparación, ¿cierto? Y estamos utilizando como esos cuadros y entonces estamos utilizando los colores, las letras. Entonces es bien interesante el pensar cómo hacer la infografía como tal. Dice que escoger una buena combinación de colores, ¿cierto? Y hay algo que se llama la psicología del color. Nos indican que según los estudios, un buen color puede mejorar la comprensión hasta un 73%, así como influye en la memoria. Sí, es muy importante, dado que puede aumentar el nivel de atención y empatía. Entonces, muy importante eso de elegir los colores. Teniendo esto en mente, queda claro que aprovechar los efectos de los colores es esencial para crear una pieza infográfica poderosa. Eso ténganlo en cuenta, pues a la hora de crear su infografía. Y pues acá nos muestran también algunos, digamos que ejemplos, donde se ven pues diferentes colores, cómo los colores, digamos, impactan, cómo los colores unos con otros combinan, ¿cierto? Entonces, eso es importante en una infografía, que usted conozca qué colores va a utilizar en dicha infografía para poderlos pues combinar como tal. Listo, entonces, la tipografía, ¿cierto? La tipografía es muy importante, digamos que hay que escogerla. No podemos utilizar una tipografía que no se entienda, por ejemplo, no es que a mí me gusta la letra pegada y entonces usted coloca una letra pegada y de pronto los niños eh, aún no saben cómo leer la letra pegada, entonces no lo van a entender. Entonces, si nos dicen, por ejemplo, si vamos a hacer para algo de niños, entonces tiene que ser una caligrafía pues bonita, como que resalte, como amable, como amigable, armoniosa para ellos. Mientras que si es una infografía empresarial, pues se recomienda hacer algo más clásico en esa tipografía. Cuando hablamos de tipografía, es el tipo de letra que vamos a utilizar en nuestra infografía. Bueno, estas infografías que estoy mostrando son unas plantillas que también se pueden hacer en PowerPoint. Entonces también las podemos descargar y las podemos utilizar para lo que necesitemos realizar. Por ejemplo, me llama bastante la atención pues esta última infografía, la cual tiene un árbol, ¿cierto? Tiene una planta sembrada y en esa planta está sembrada un cerebro y en ese cerebro alrededor hay unas ideas. Entonces es bien interesante, digamos, esa concepción que tenemos acá y además los colores que se utilizan, amarillo, rojo, este como gris, este azul oscuro, ¿cierto? Nuevamente acá utilizamos el rojo, un verde. Entonces utilizamos como esa combinación de colores que resalta bastante. También si vamos a utilizar una plantilla, entonces es también escoger el tipo de infografía adecuada, que es lo que queremos nosotros presentar, cuál es la información, ¿cierto? Que queremos como tal presentar. Entonces yo les hablaba, por ejemplo, de la infografía educativa, de la infografía empresarial, de la infografía para presentar un producto, ¿cierto? De la infografía de pronto si queremos presentar unas estadísticas, ¿sí? Algo más informativo o simplemente pues es una infografía donde queremos, por ejemplo, decir cómo debe lavarse las manos o cómo se contagia con el COVID o si es de orden cronológico. Bueno, entonces tenemos que mirar qué tipo de infografía vamos a trabajar. En la infografía es importante crear una historia visual y textual, o sea que las imágenes tengan también un orden lógico, además también del texto. No podemos meter ahí texto como se nos ocurrió, y las imágenes tampoco, sino que tengan un orden.
¿cierto? Que se sepan por qué están ahí, ¿cierto? Entonces, es por eso que es tan práctico una infografía, porque la infografía debe mejorar, como indica, la comprensión y la comunicación, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros queremos con esa infografía como tal. Entonces, por eso, imprescindible planificar y organizar todo el contenido de nuestra infografía. Listo, entonces pues acá tenemos pues algunos ejemplos de esa organización, digamos, cómo podemos organizar dicha infografía y cómo la podemos trabajar. Ya pues acá nos dan un resumen, ¿cierto? Entonces, digamos que para crear un buen diseño, nos dicen no es necesario ser un experto diseñador o comunicador para crear una buena infografía, solamente un poco de práctica y quizás con ayuda de estas plantillas. Entonces, podemos descargar plantillas tanto PowerPoint o tenerlas en Canva como tal. ¿Listo? Esas serían como las características de dichas infografías. Voy a detenerme un poquito acá en la combinación de colores y ustedes pueden buscar en Google el siguiente link. Se llaman 50 paletas de colores visualmente impactantes que inspiran. Esta es la dirección, que es de Canva, ¿cierto? Y acá pues vamos a ver una serie de paletas de colores, ¿sí? De combinaciones, profesional moderno, bueno, inspirada en el verano. Entonces, esos son los colores, los que encontramos aquí a la derecha. Son los colores que podemos colocar en nuestra infografía, que nos van a combinar y nos van a venir muy bien, ¿sí? Entonces, pues es interesante de pronto que usted también mire esas combinaciones, cómo se combinan esos colores, cuáles son los colores que se pueden combinar y que pueden ser llamativos, ¿cierto? Para, digamos que el uso en la infografía como tal. Bueno, entonces vamos de pronto, me voy a devolver acá. Me gusta esta parte, ¿sí? Intensos negros y resaltados vibrantes, por ejemplo, me llamó la atención. Entonces veo que el negro, el rosa, el aqua o azulito puede ser, el lima o verdecito pueden ser pues unos, digamos que buenas combinaciones para realizar mi infografía. Bien, volviendo un poquito a la infografía, entonces vamos a crear pues una infografía como tal. Entonces les decía que acá inician su sesión, pueden iniciar su sesión en Canva. Bueno, yo ya tengo pues digamos que mi inicio de sesión, entonces pues no me lo pide, pero pues si no tenemos el inicio de sesión nos va a pedir que lo iniciemos con Google y simplemente con nuestra cuenta de Google como tal. Si no se ha registrado, pues se puede igual registrar con la cuenta de Google del Colegio de la Bici. Acá le vamos a hacer diseña tu propia infografía. Entonces, de una vez, él nos va a mandar, digamos que de inmediato a nuestra área de trabajo de nuestra infografía. Eso va a tener pues unas medidas pertinentes, ya unas medidas como tal, digamos, diseñadas para esa infografía. Y aquí con este zoom podemos ir agrandando, ¿cierto? O ir colocando pues más pequeño como queramos el área de trabajo. Aquí tenemos algunas plantillas, ¿cierto? Entonces tenemos infografías de educación, infografías de proceso. Yo utilizo esta muy a menudo, me parece muy bonita. Infografía de negocios, infografías cronológicas, infografía para organizaciones, todos los demás resultados. Y pues ustedes pueden utilizar cualquiera de las plantillas pues que nos muestran acá en Canva. Entonces es bien interesante. Listo, entonces bueno, yo voy a hacer una plantilla desde cero, ¿cierto? Voy a utilizar estos colores, recuerden estos colores. Entonces voy a hacer el siguiente pues diseño. Entonces para ello primero lo voy a colocar acá un fondo. Entonces voy a utilizar ese color aqua, ¿sí? O azul celeste, dice azul aqua. Entonces lo voy a utilizar este o este, cualquiera de los dos me sirve. Vamos a utilizar este aqua un poco más oscuro, a ver cómo nos sale. Y ya tengo, digamos que mi fondo como tal. Dentro de los elementos, entonces a mí me gustaría utilizar un árbol.
¿sí? Entonces voy a buscar un árbol y vamos a mirar a ver qué tipo de árboles pues podemos utilizar, ¿sí? Entonces acá tenemos, recuerden que los que tienen esto que dice Pro acá o esta como coronita son elementos pagos, o sea, si usted debe pagarlos. Por favor, utilizar los que dice acá gratis. Listo, entonces, bueno, acá hay una serie de árboles, pero de pronto no es el árbol que yo estoy buscando. Yo estoy buscando un árbol especial, muy especial, que se llama un árbol que se llama pino. Listo, entonces vamos a mirar. Entonces, bueno, acá aparecieron varios. Este de aquí o este de acá me gustó como este de aquí. Excelente. Entonces recuerden los colores, ¿sí? Vea, por acá estaba el lima o verde. Entonces, pues este es muy parecido, pues no está en lima, pero pues sí es un verdecito que me puede combinar muy bien. Entonces trato de colocar acá mi árbol, ¿cierto? ¿Y por qué coloco un árbol? Porque quiero hacer algo, digamos, mi tema son los problemas de movilidad. Entonces un árbol me permite que hayan temas grandes, ¿cierto? Y se vayan escalando esos temas, dichos temas. Entonces quiero colocar esos temas en ese árbol, ¿sí? Como los temas más grandes, ¿sí? A los temas más pequeños. ¿Cuáles serían como esos temas de movilidad como tal? Bueno, entonces para continuar quiero utilizar como pasto, ¿cierto? Un tipo de pasto. Me gustaría utilizar un pasto como este, pero vean, es pro, no es gratis, entonces voy a utilizar este que es gratis. Lo voy a utilizar por este ladito, aquí, aquí. ¿Qué pasa? Listo. Bien. Y me gustaría también utilizar unas flores. Entonces, vamos a colocar. Bueno, ya utilicé, digamos que utilicé el color verde, utilicé el color azul, aqua. ¿Qué otros colores tengo acá? Entonces está el rosado, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces voy a utilizar esta flor rosada que está aquí y la voy a colocar para que, pues como para decoración. Entonces la voy a colocar como por este lado y voy a hacer un pequeño jardín ahí de flores como tal. Entonces control C, control B, control C, control B, control C, control B, control C, control B y bueno. Entonces hacemos ahí un pequeño jardín como de flores que se vea pues bien agradable, bien bonito y pues vemos que pues tiene bastante combinación, ¿cierto? Resalta bastante. Digamos mi árbol con ese fondo aqua, con ese verde o lima, ¿cierto? Y con ese rosadito, como dice en la paleta de colores. Entonces así podemos pues combinar como esos colores. Ahora sí pues viene lo que quiero dar a entender o lo que quiero pues agregar. Bueno, aquí para agregar el texto nos va a cargar unas combinaciones de fuentes en las que podemos, digamos, escoger de manera, pues como les indicaba, una manera que sea sobria, un título que de pronto podamos entender, ¿cierto? Que podamos organizar de manera, pues, agradable. Entonces podemos agregar, pues acá con una combinación como tal. Entonces podemos, en este caso, utilizar negro. Recuerden la paleta de colores. Entonces dice problemas de movilidad. Y entonces podemos pues empezar a jugar con el tipo de letra, ¿cierto? Si no nos gusta ese tipo de letra, entonces podemos mirar qué otro tipo de letra de pronto nos puede, digamos que ir más acorde a lo que nosotros pues queramos indicar. Me gusta más como esta que habíamos colocado por acá de primeras, como más elegante, más sobria, ¿cierto? Acá también hay un tipo de letras que son pues con candadito, entonces pues no utilizarlas. ¿Listo? Por último, pues voy a utilizar otros elementos. Voy a utilizar, como quiero dar como una información, voy a utilizar nubes. Entonces, pues podría ser esta, me gusta más. Y voy a utilizar pues acá una variedad
nubes para colocar la información que quiero en mi infografía. Entonces acá podemos colocar control C, control V y las voy colocando control C, control V, y vemos que el blanco también pues combina bastante con el azul, aunque no lo teníamos, digamos, en nuestra paleta de colores, ¿cierto? Pero sí lo tenemos acá, ¿sí ven? En nuestro ejemplo sí tenemos el blanco, el cual pues resalta también bastante, y por eso pues colocamos esas nubes de color blanco. Listo, yo pues no sé mucho de la teoría del color, más digamos que sería un tema de artes, pero pues me guío en la paleta de colores para hacer pues lo que quiero realizar. Bueno, acá usted pues ya le coloca el orden, que es lo que pues quiere colocar. Lo podemos acá agrandar para verlo un poco más gigante, ¿cierto? Vemos acá, entonces digamos que yo quiero colocar acá un texto y voy a colocar aquí en uno de los problemas de la movilidad. A ver, lo corremos. Por ejemplo, puede ser la falta de cultura. Sí, falta de cultura. Bien. Digamos acá otro problema de movilidad, ¿cierto? Que el no respeto, ¿cierto? No respetar las señales de tránsito. Esa podría también ser una, digamos que otra parte de eso que nosotros podemos decir falta de cultura, perdón, de problema de la movilidad, ¿cierto? No respetar. Quizás también el desconocimiento, entonces puedo colocar acá el desconocimiento. El desconocimiento de las normas. De las normas. ¿Sí? Y ya vamos construyendo pues nuestra infografía. No colocamos así mayor texto, sino como palabras claves, concisas, de fácil entendimiento. Entonces alguien que vaya a ver esta infografía, entonces va a encontrar que es una infografía de problemas de movilidad, por ejemplo, ¿sí? Y va a encontrar pues algunos problemas de movilidad como tal. Y ya, esta sería pues una infografía así muy sencilla, utilizando pues unos colores bien bonitos, utilizando pues un orden como de piramidal por medio de un árbol. Y ya lo único que pues debemos hacer es descargar nuestra infografía. Entonces la podemos descargar, la podemos compartir, la podemos presentar, pero en este caso pues recomendadísimo descargarla a su computador. La puedo descargar en PDF, que sería la sugerencia. Si usted lo quiere entregar en PDF, si lo va a subir a su Classroom en PDF, pues lo puede realizar. Pero pues yo lo colocaría en una imagen de alta calidad PNG. ¿Sí? Con ello, pues esa imagen yo la puedo colocar, por ejemplo, en un Word o la puedo imprimir, ¿cierto? Y pues de esa manera también la puedo presentar. Lo colocamos acá en imagen PNG y le damos descargar. Listo, ya pues descargando nos dice, bueno, a dónde lo queremos guardar. Acá pues en descargas le damos guardar. Yo ya había hecho una similar y pues ya vamos y buscamos y nos quedaría algo así. Listo, nos quedaría como esta, digamos utilizando otro contenido, y pues realizando otros cambios pues que quisiéramos pues sugerir o quisiéramos pues poder realizarlo ya bajo nuestra autonomía. Esa sería pues la forma de crear una infografía de forma fácil y sencilla en Canva. Les agradezco muchísimo su atención y espero que les haya ayudado pues esta forma de realizar una infografía para que usted pueda también realizarlo en su casa y pueda realizarlo
pues de manera más bonita, ¿cierto? Y pueda presentar su proyecto integrador de cita.